Bueno, como veis, hay cosas que merecen la pena, porque si tú no subes hasta la cima y eso cuesta y cuesta bastante, pues no encontrarás la recompensa. Y es que todos buscamos algo, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer el sacrificio, el esfuerzo, ¿vale? Por eso vamos a ver que el Señor nos habla de que, bueno, Él viene a responder a lo que buscas. Así que, bueno, como veis, estamos al lado de la iglesia de San Marcos, en Jerez de la Frontera. Hoy, pues vamos directamente a tener un programa especial. Perdón, antes de entrar, vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar del Evangelio y tenemos un pequeño recuerdo que nos va a venir a todos estupendamente. Así que, bueno, poquito a poco, si los coches nos dejan, nos vamos para dentro de la iglesia y compartimos la palabra de Dios. Acompañadme. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Pues bien, ponemos aquí a un ladito la palabra de Dios y nos encontramos, pues eso, bueno, ya dentro de la iglesia de San Marcos, que como veis está preparado ya para los cultos de la hermandad. Y hoy hemos empezado con un vídeo de, pues eso, de escaladas, de esos amaneceres desde una cumbre. ¿A quién no le gustaría ver esas vistas? Eso es increíble, ¿no? O sea, solamente viendo los vídeos dices: ¡wow! ¡Qué pasada de vistas! Pero ¿quién está dispuesto? Yo creo que es más cómodo, ¿no? Ver el vídeo que pegarte el madrugón, escalar de noche para que cuando amanezca ya me pille arriba. Y es que las cosas que merecen la pena implican, pues bueno, que hay que moverse, ¿no? Que hay que moverse. Vamos a ver que hoy el centro de este evangelio es venid y veréis. Venid y veréis. Si no vienes, no ves. Pero vamos a ver que toda esta frase tiene un antes y un después. Vamos a ver el antes, ¿no? Dice que Jesús estaba Juan Bautista con sus discípulos y viendo a Cristo dice: «Este es el Cordero de Dios». Primer punto, hay una cosa muy importante de Juan Bautista. Él es el precursor, es el que está delante del Señor preparándole el camino, pero fíjate que no se apropia de sus discípulos. Es verdad que cualquiera de nosotros que tenemos a alguien que nos echa un poquito de cuentas y que nos da toda su atención, pues ¿quién no le encanta tener su público? Pero Juan tiene muy claro que él no es el Mesías y que es simplemente el puente, el eslabón hacia el Mesías. Y ahí hace este gesto que dice: «Oye, este es el Cordero de Dios. Yo no soy el que tiene que venir, id detrás de él», ¿no? Y en ese acto, digamos, como de desprendimiento de las personas, que eso es un acto muy difícil, porque los que sois padres sabéis que tus hijos tarde que temprano van a tener que volar del nido, y hay padres que siguen siendo padres de familia hasta en la casa de sus hijos, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar por ahí porque sabéis cuántos problemas tienen muchísimos matrimonios porque los padres se meten, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Bueno, Juan hace este acto de desprendimiento y ahí es donde estos discípulos se van detrás de Jesús. Jesús se vuelve y esta es otra de las preguntas fundamentales. Cada vez que tú te acercas a Cristo, Él te pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? De hecho, se le acerca un ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Que es como gracioso, ¿no? Decir: a ver, Señor, si estoy ciego, pues ¿qué voy a querer? Pues que me devuelvas la vista, ¿no? Y el Señor podría decir: hombre, no, eso ya lo sé yo, pero quiero que me lo pidas. Quiero que tú me digas qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué buscas. Y es una de las preguntas fundamentales que toda persona debe responderse en su vida. ¿Qué buscas? Mirad, es imposible no acordarme de San Francisco de Asís. Cuando los que habéis estado en Asís o si vais a alguna peregrinación, cuando la pandemia nos deje, es uno de los lugares muy bonitos para peregrinar, porque se recorre toda la vida de San Francisco. Pero es curioso, yo tuve la oportunidad de ir con un grupo de jóvenes de la pastoral, y es curioso que San Francisco, sí, bueno,
antes de ser San Francisco, era Francesco, un joven de su ciudad, de su época, hijo de un comerciante de familia adinerada. Y él, pues como todos los jóvenes de su época, pues con sus fiestas, sus amigos, las chicas, esto, lo otro, él quería ser un hombre, ser el hombre más importante de Asís, el gran comerciante de... Pero él no pensó que Dios lo iba a hacer el hombre más importante de Asís, pero a su forma. Y fíjate que Dios en el fondo te da lo que tu corazón desea. ¿Tú qué es lo que quieres? Ser feliz. Todos queremos ser felices. Lo que puede que variemos es que a lo mejor yo pienso que mi felicidad va por una parte y Dios piensa que mi felicidad va por otra. Así le pasó a San Francisco. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres, Francesco? Le podría haber preguntado al Señor. ¿Qué quieres, Francesco? Y el Señor se lo dio. Por eso le pregunta a los discípulos de Juan, ¿no? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, ¿dónde vives? ¿Qué buscas? Quiero quedarme contigo. Esa es otra respuesta fantástica. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Tú te imaginas que el Señor se te aparece y te dice, ¿qué quieres? Bueno, la lista de los Reyes Magos se nos quedaba corta. ¿Qué quieres? Que se vaya el coronavirus, que se acabe la pandemia, que se vaya el frío, porque en estos días, con la borrasca que tenemos, entre la nieve que vemos en la tele, si algunos a lo mejor la tenéis un poquito más cerca, hablo los que no tenemos nieve cerca, pero el frío que hace, Señor, que se vaya el frío, pero es que bueno, lo mismo le vas a pedir en agosto que se vaya el calor, ¿no? Que se vaya la pandemia, que un trabajo para mi hijo, que tener un poquito más de solvencia económica, tener un poquito más de salud. Empezaríamos una lista, pero no sé cuántos le pedirían, si el Señor te dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Pues no sé cuántos le dirían, Señor, te quiero a ti, porque si te tengo a ti lo tengo todo. Y eso fue lo que dijeron los apóstoles, estos dos discípulos todavía de Juan. ¿Qué buscáis? Y dijeron, ¿dónde vives? Queremos estar contigo. Y ahí viene la frase central, venid y lo veréis. Hasta ahí está muy bonito toda la reflexión que estoy haciendo y el Evangelio precioso, venid y lo veréis. Una frase, un eslogan, el que no va no ve, pero es que resulta que, como termina diciendo, dice, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron. Si no hubieran ido, no hubieran visto, eso está absolutamente claro. Si no escalas, no ves el amanecer de la montaña, tú te lo pierdes. La fe nos pone en movimiento siempre y siempre nos dice el Señor, ven y verás. Y muchas veces nuestra vida, cuando hemos tenido el confinamiento en marzo, ¿no? Nos hemos dado cuenta lo duro que es no poder salir teniendo fuera de nuestra casa pues todo lo que conocemos. Conocemos los parques, la playa, la montaña, los sitios, pero como los conozco los echo de menos. Existencialmente todos vivimos en nuestra zona de confort, en nuestro metro cuadrado. Y el Señor nos dice, sal de ahí, ven. Lo que pasa es que no conocemos lo que hay fuera. Ese es el punto. Si uno no conociera los parques y todo lo que hay de precioso en este mundo, pues uno estaría en su casa, pues mira, oye, dentro de lo que cabe, hasta a gusto, ¿no? Porque estoy con mis cosas, con mi gente y no quisiera salir. Pero como sabemos lo que hay fuera y sabemos lo que nos estamos perdiendo, pues ninguno de nosotros quisiera volver otra vez a un confinamiento, aunque están por ahí rondando cosas, ninguno de nosotros quiere volver a un confinamiento, porque necesitamos ser libres y salir de nuestro metro cuadrado. También el Señor nos llama a salir de nuestro metro cuadrado, que no está solamente en la capacidad de movilidad que yo tenga, sino si existencialmente vivo esclavo dentro de mi área de confort y me da pánico, miedo salir, ¿no? Hoy el Señor nos dice, venid y lo veréis. Fueron y vieron. Tan es así que vieron que era el Mesías y a partir de ahí empiezan a contárselo. ¿A quién? A Andrés se lo cuenta a su hermano Simón y a partir de ahí ya sabéis toda la que se lió con los apóstoles y toda la que han liado hasta nuestros días. Así que bueno, hoy el tema, pues bueno, venid y veréis, nos pone en movimiento, porque si no subes a la montaña te vas a perder el amanecer. Que así sea. Bien, pues hemos dicho al principio que hoy vamos a tener un programa especial. Y es que hace tiempo tuvimos una serie de entrevistas y es verdad que como llevamos ya 3 años, que se dice fácil, 3 años de temporadas de Vaya Usted con Dios, pues queremos ir recuperando pues algunas entrevistas que nos han parecido o que nos habéis comentado que os han parecido más interesantes o que queréis que las subamos a las redes y queremos compartirla hoy nuevamente. Vamos a recordar una pequeña entrevista, bueno, ni tan pequeña, una entrevista con don Ignacio Gaztelu,
un gran teólogo y rector del Seminario de Asidonia Jerez, para hablar pues, de un tema que nos parecía importante en ese momento y que no viene mal hoy volver a recordar. Así que, bueno, bendita hemeroteca es la nueva sección de hoy. Así que, bueno, retomamos cositas viejas, bendita hemeroteca cuando éramos más jóvenes y sin barba. Ahí es donde se da uno cuenta que el tiempo pasa para todos. Y bueno, vamos a recordar algo que puede resultarnos interesante hoy también. Adentro, bendita hemeroteca. Tenemos hoy, nuestra primera entrevista con Ignacio Gaztelu, que es rector del Seminario de Jerez, pero hoy no vamos a hablar del seminario como en otras ocasiones, sino que vamos a hablar pues, de algún tema que nos parece importante, aprovechando que tú eres doctor en Teología Dogmática, ¿vale? Y que tienes la formación cualificada, pues queremos que nos ayudes, bueno, sobre todo ayudes a las personas que nos puedan ver, cómo poder argumentar o cómo poder aclarar, ¿no? Porque una de las cosas muy típicas que se le achacan a la Iglesia es el tema de la Inquisición, ¿no? El tema de la Inquisición, y por algo que sucedió hace 500 años, pues ¿no? Se le echa encima a la Iglesia pues, hoy en día, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, ubícanos un poco, ¿no? La Inquisición, cuánto hace que se hizo, cuánto duró, qué finalidad tenía, no sé, en fin, ayúdanos un poco, tú que tienes la información necesaria, por así decirlo. Bueno, no es fácil situarla porque la Inquisición no se da como tal, como realidad unitaria, sino que hay muchas formas de Inquisición que se dieron en muchos lugares y durante mucho tiempo, porque las primeras formas que podemos llamar de Inquisición, tal como la entendemos, fueron en plena Edad Media, y las más recientes, en España, por ejemplo, se derogó definitivamente con las Cortes de Cádiz, o sea que ya estamos en el siglo XIX. Y es cuando definitivamente ya, digamos que se desactivó por completo, ¿no? Aunque ya de tiempo atrás tenía una actividad prácticamente inexistente, pero existía como tal, ¿no? Claro, hablar como de la Inquisición en su conjunto es difícil porque significa referirse a realidades muy distintas entre sí. Pero, dicho esto, yo creo que es importante, sobre todo, el darle su justa medida, como tú decías, es decir, no se trata de que vayamos ahora a reivindicar la Inquisición, faltaría, porque es bastante evidente que hay muchos de los elementos que acompañaron en su praxis y las consecuencias que tuvo que no eran de ninguna forma positivas, ¿no? Pero también es cierto que sacarla de su contexto y que distorsionar o sobredimensionar lo que supuso, en gran medida también pues, perjudica mucho y además yo creo que injustamente a lo que ha sido la historia de la Iglesia y lo que ha proporcionado, lo que ha aportado y lo que sigue aportando a la sociedad, además de, por supuesto, transmitir la fe desde el punto de vista cultural y de todo tipo, ¿no? Claro, o sea, hoy por hoy, cuando hablamos de la doctrina de la fe, ¿no? El dicasterio de la doctrina de la fe, sobre todo muchos medios de comunicación le suelen colocar el subtítulo, ¿no? Cuando salió el Papa Ratzinger y salió, hombre, se ha nombrado Papa al prefecto para la doctrina de la fe, Antigua Inquisición, ¿no? Es como ese... Pero vamos a hablar de esa parte, o sea, porque obviamente lo que antes era Inquisición, hoy es doctrina de la fe. Y cómo se puede, en ese contexto, entender lo que hoy para nosotros, pues quizá no haríamos, ¿no? Pero en ese contexto, ¿cuándo inicia la Inquisición y por qué? Para poderla entender como tú decías. Sí, la Inquisición se crea para garantizar el que se mantenga la pureza y la unidad en la fe. Eso es lo fundamental. Si la preocupación que se da en la Iglesia, en ese momento, Iglesia universal e iglesias locales, porque de las dos hubo, ¿no? Es que por razones de diversa índole, pues se estaba produciendo una ruptura. Y eso en la Iglesia siempre ha sido el tema más importante. O sea, para la Iglesia ha sido siempre más peligroso, un enemigo mucho más poderoso, o al menos un tema mucho más candente, incluso que la persecución, el tema de la división. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene claro que el mandato del Señor que nos dejó es que seáis uno. Exacto. Y que si hay algo que perjudica absolutamente la misión de la Iglesia y la eficacia de la transmisión de la fe, es que no seamos uno. La intención de la Inquisición es sobre todo no eliminar personas, sino eliminar divisiones. Lo que pasa es que luego en la praxis se pudieron dar y se dieron, seguramente, y es así, pues modos de ejecución que desde luego no se ajustaban a lo que era en el fondo, como pasa tantas veces, ¿no?, el objetivo fundamental
de esa institución, ¿no? Que era garantizar el que la Iglesia se mantuviese en la unidad querida por el Señor, ¿no? O sea, en aquella época tendríamos que ver el sistema judicial de la época. Estamos Claro. hablando de la Edad Media. Claro. ¿Vale? Entonces, existían en aquella época pues, un procedimiento jurídico, ¿no? a la hora de declaraciones, donde lo mismo que hoy por hoy pues, nos echaríamos la mano a la cabeza al hablar de esclavitud, ¿no? Y en su momento era socialmente difundido. Lo mismo también, esos procedimientos, ¿cómo eran? Pues Los civiles efectivamente. y la Inquisición, ¿cómo funcionaban? Pues normalmente los procesos canónicos eran los más ajustados a derecho, por una razón además que se puede entender muy fácilmente. Primero porque la Iglesia procede culturalmente del mundo romano, y si en algún lugar se garantizaba justamente o se preocupaba la sociedad, ¿no? Porque se llevase a cabo cualquier tipo de juicio o de ejecución judicial que tuviera garantías, justamente tiene que ver con el derecho romano, mucho más que el derecho germánico, por ejemplo. Por eso nos explica, y es fácil que entendamos ahí que esta es la razón, el por qué la Inquisición de los países nórdicos, protestantes germánicos, fue muchísimo más dura que la que se dio en los países latinos, que sin embargo son los que cargamos normalmente con el San Benito, la famosa Inquisición española, que fue probablemente de las más benévolas dentro de lo que suponía un procedimiento que era claramente coactivo, ¿no? y ejecutivo, pero fue sin duda alguna de las más benévolas. Mucho tiempo, probablemente de los más largos, pero sin embargo en proporción de los que cuentan con menos víctimas. Quiere decir que cualquier persona vale infinito, ¿no? El precio de la sangre de Cristo. O sea, como tú estamos decías, hablando de eso, ¿no? No se pero justifica por comparación, digamos, efectivamente. ninguna víctima, pero que tampoco es, como muchas veces está el tópico de que la Iglesia mató a muchísimas brujas, a personas herejes, el tema de la tortura, el tema de todos estos procedimientos que se hacían. Es que ese es un tema, perdón que te interrumpa, ese es un tema que a veces también merece la pena que lo toquemos. ¿Quién es el sujeto? Dice la Iglesia. Bueno, la Iglesia es verdad que el Estado le encomendaba en gran medida inquirir, que ahí viene la palabra Inquisición, llevar la investigación. Pero el brazo ejecutor, es más, el que inicia los procesos muchas veces no es la Iglesia, sino que es el propio Estado, a quien no le interesa tampoco que existan divisiones, que existan doctrinas que fuesen por su misma naturaleza disolventes de la sociedad. Y como resulta que en esa época, y eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Había no separación Iglesia-Estado, sino que realmente había una casi identificación de una con la otra. No está muchas veces no está tan claro quién es el que inicia, ni el que continúa, ni el que ejecuta esos procesos, ¿no? Es verdad que en muchos casos las acusaciones tienen que ver y son de orden religioso, pero a veces ni siquiera lo eran, o estaban a caballo entre una cosa y la otra. El tema de la brujería es muy clara, ¿eh? La brujería pasaba muchas veces de una a otra área, ¿no? Dos competencias. Claro, podía ser, por una parte, por cuanto suponía muchas veces pues, la alusión a poderes sobrenaturales, mágicos y malignos, incluso demoníacos, implicaba también una participación de la Iglesia, pero en cuanto que suponía también el ejercicio, a veces de praxis que eran hasta criminales, ¿no? Era claramente de competencia del Estado, pero como no estaban claramente delimitadas las áreas, el atribuir a una o a otra significaría seguramente no estar en la justicia de las cosas, no dar con la verdad de lo que fue. ¿Cuántos tipos de inquisiciones ha habido entonces? Porque parece que la única que ha habido es la católica. No, ha habido muchas y en muchos lugares distintos, como decíamos el otro día, y además la hay española y de otros muchos países. En Sudamérica también la hubo. La hubo también, evidentemente, porque era parte entonces además del Imperio Español, por tanto, y además de forma muy irregular, porque en algunos lugares fue más intensa en una época, en otros en otra época, en unos se insistía más en un aspecto y en otros en otro. En el caso de España era muy importante el tema de la fidelidad a la doctrina católica y a Roma concretamente, ¿no? Y la vigilancia a cualquier desviación doctrinal sobre todo. En otros lugares, sin embargo, aunque también eso se daba en España, pero mucho menos, era el tema, por ejemplo, de la brujería o la superstición. Esa parte, si quieres, la dejamos ahora. Vamos a hablar un poquito de la española, ¿vale? Hay una acusación, ¿vale? Hablábamos la semana pasada de que muchas veces lo civil y lo eclesiástico iban unidos, entonces había una acusación, ¿no?, frente a una persona, y la persona, esto era como un juicio, ¿no?, se podría defender,
¿no? ¿Cómo funcionaba aquello? Sí, sí, era un proceso con las garantías, hombre, las que había en la Edad Media, no se puede pensar en un proceso moderno, lógicamente, Obviamente. pero sin embargo las garantías estaban, es decir, había siempre la posibilidad de que la persona se defendiese, tenía que estar razonada y también tenía que reconocerse de dónde venía la acusación. ¿No existían las acusaciones anónimas? Bueno, como son tantos siglos Claro. y en tantos lugares decir que no es difícil, ¿no? Eso es como decir jamás, nunca jamás es difícil decir, ¿no? Pero sí que lo normal, el modo habitual de hacerlo era siguiendo los cauces reglamentarios. Y yo me parece que me gustaría insistir en ello, ¿no? Es decir, la Iglesia siempre ha sido extremadamente cuidadosa porque desde el principio nace como tal, como institución, me refiero, nace en el contexto cultural romano, donde las leyes serían más o menos justas, pero sin embargo, como decían los romanos, ¿no? Como decía, dura lex, sed lex. Sea dura o no sea dura, pero que se cumpla la ley. Es decir, que no se haga arbitrariedad, que no se haga injusticia, que se garantice que la persona no quede en la indefensión. Y eso era lo normal que se diese. Luego, evidentemente, que hubiera testigos falsos, como los puede haber ahora también. Claro. Que hubiera falsos testimonios, por lo tanto, también es cierto, ¿no? Que hubiera incluso personas que se valiesen de esos argumentos para venganzas personales, en todas las épocas han dado. Es decir, los abusos particulares, en una historia tan larga como la de la Iglesia y en un tema como este tan delicado, por supuesto que se dieron. Y evidentemente la praxis no siempre fue la adecuada. Pero normalmente la Iglesia se le confiaba justamente del Estado el modo de llevar a cabo el proceso porque se tenía particular confianza en que dentro de la Iglesia el respeto a las formas canónicas, jurídicas, era lo habitual. Sí, no hay una finalidad acusatoria y ejecutoria y de sentencia, sino que es un inquirir, de ahí viene la palabra Eso inquisición, averiguar aquí qué es lo que está Eso pasando. es. Ir a la raíz, ¿no? Y ir a la raíz. Y en caso, o sea, son muy conocidos los casos de Servet, de Galileo, ¿no? Y que muchas veces se ha pensado que todo ha terminado en hoguera, ¿no? Y muchas veces, en el caso de Servet, también, bueno, preparando, ¿no? Hablamos muchas cosas detrás de cámaras. Servet resulta que fue la Inquisición protestante la que... Calvinista, ¿no? La calvinista. Galileo murió en su casa después del proceso. O sea, muchas veces la gente está convencida de que Galileo murió en la hoguera, que a Miguel Servet lo ejecutó la Iglesia Católica. Y obviamente, como decíamos antes, no justificamos el hecho de que haya muchos tipos de Inquisición, no quiere decir que porque todo el mundo lo haga esté mejor. Pero sí es verdad que es necesario aclarar, pues como muy bien tú decías, el contexto histórico, ¿no? Y la otra, que había muchos tipos de Inquisición y vamos a entrar a hablar de eso. ¿Qué otras inquisiciones había? ¿No? Porque la española era más de inquirir y averiguar, pero estamos hablando de la germano-protestante, de la famosa caza de brujas, ¿no? Por ejemplo, que se instituyó en los siglos posteriores, ¿no? ¿Cómo funcionó aquello? Claro, porque el contexto es muy distinto. En cualquier caso, la Inquisición yo creo que es inseparable de un fenómeno que es más amplio en cierto modo y más restrictivo en el otro, que es la leyenda negra. Es decir, la Inquisición como arma, digamos, yo creo que difamatoria en gran medida, se utiliza en el contexto de la leyenda negra contra España, porque se identifica como que algo característico de la mentalidad española. O sea, al español se les representa, hay que pensar que entonces España era el imperio por antonomasia y era el enemigo para muchos de estos países, y digamos que es la primera forma de propaganda masiva que se hizo, hoy diríamos de fake news, o algo parecido. O sea, los fake news siempre han existido. Siempre han existido, lo que pasa es que no había los medios que hay hoy, pero Claro, ya se buscaban la manera. La famosa frase de que una mentira dicha 1000 veces Efectivamente, se convierte en y verdad. este es un caso clarísimo. O sea, el atribuir a la Iglesia española, ¿no?, una particular crueldad en la Inquisición, eso sí que es absolutamente falso. Más bien casi podemos decir lo contrario. Es verdad que fue más larga que nunca, o que en ningún otro lugar. Ajá. Eso es cierto. Pero la dureza, digamos, ¿no?, y las consecuencias en cuanto a víctimas fueron mucho menores que cualquier otro país. Eso es fácilmente reconocible, vamos, cualquier historiador, los datos están para quien los quiera consultar, ¿no? Y ya digo, eso no justifica, pero también es cierto que supone injusticia el atribuir lo que no es especialmente aplicable a alguien, ¿no?, como es en el caso de la Inquisición española. Entonces la Inquisición española fue especialmente
larga, pero no especialmente dura. Y se utilizó en ese momento más que para atacar a la Iglesia, para atacar a España. Pero luego ya quedó, por la fuerza que se encontró, volvió a utilizarse, digamos, y quedó ya como arma arrojadiza, ya en este caso, contra la propia Iglesia, ¿no? Para ir concluyendo, como dices tú, los datos están ahí para el que quiera averiguarlos. Claro. ¿No? Y es muy interesante el tema de las leyendas negras de la Iglesia, ¿no? De toda esta campaña anticatólica, antiespañola de su momento, ¿no? Porque la historia la escribe quien la escribe. Claro. Y entonces, pues, sí es importante que, bueno, vamos a concluir hoy por aquí. Y nada, es verdad que esto da para muchísimas más cosas, ¿no? Ya tenéis nuestro correo electrónico y podéis preguntarnos muchísimas dudas porque, pues bueno, personas como don Ignacio Gaztelu y muchísimos más que están especializados en tantísimos temas de moral, de bioética, de historia, de dogmática, como es el caso de hoy, pues nos pueden ilustrar para ir desmontando todo esto para que no tengamos miedo, ¿no? ni complejo de vivir nuestra fe, sobre todo cuando salen ciertos temas y podamos, pues no es cuestión de echarle en cara nada a nadie ni justificar lo que desde hoy no sería justificable, pero sí poder argumentar, ¿no? y entender las cosas en su justa medida. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Te seguiremos molestando, te seguiremos dando la lata para abordar otros temas para que pues, vivamos católicos sin vergüenza. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Y bueno, ya habéis visto que el que no se pone en movimiento, pues no se entera y no ve las cosas. Es verdad que es muy fácil vivir acomodados, pero el Señor nos dice, venid y lo veréis. Así que bueno, sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en YouTube, tenemos ya todas las temporadas subidas en nuestras redes sociales y sabéis que tenemos además un diario de confinamiento que iniciamos cuando nos encerraron y que afortunadamente pues todavía estamos siguiendo. Nos encontraréis en Facebook, YouTube y desde hace poquito en iVoox, esta aplicación de podcast donde podéis escuchar el diario de cada día. Así que nada, nos vemos próximamente. Si es en 7TV, pues nos vemos la semana que viene. Si es en las redes sociales, nos veremos cuando vosotros queráis. Sea cuando sea, hasta la próxima. Y vaya usted con Dios.